título de esta enseñanza del día de hoy. Nunca lo había escuchado, las enseñanzas bíblicas a través de las redes sociales, pero hoy es algo nuevo que Dios ha puesto en su corazón. Sí, ¿Qué podemos esperar, pastor? En realidad vamos a tener Díganos. un repaso, una especie de repaso de los temas, pero vamos a poner en orden. Cuando hablamos de cronología, estamos hablando de un mapa del tiempo, estamos hablando de elementos de cronología, precisamente en el que vamos a estar poniendo en orden ciertos eventos que se relacionan con el Carpazo, porque es importante entender que hay una serie de acontecimientos que giran en torno a, y esto nos va a llevar a ubicarlo. ¿Por qué decía que es más que nada una especie de, vamos a decir así, una especie de repaso? Porque ya en este repaso que vamos a tener la oportunidad de ubicar nuestros pensamientos, a ver, ¿qué es antes del Carpazo? ¿Qué es después del Carpazo? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que sucede? Y creo que eso nos va a ayudar mucho para poder pues ir comprendiendo el tema del arrebatamiento de la iglesia. Hay varios elementos que están allí presentes, pero que el día de hoy vamos a tratar de ir resumiéndolo. Más que nada nos vamos a concentrar en 1 Tesalonicenses 4, porque después de 1 de Corintios 15 que ayer veíamos, 1 de Tesalonicenses 4, son temas que no pueden obviarse, que no pueden pasarse por alto cuando del arrebatamiento de la iglesia se trata. Desde luego que vamos a hacer las debidas diferencias entre lo que es el arrebatamiento y lo que es también, pues, el momento que ahí se menciona trompeta de Dios y la última trompeta de Apocalipsis, que es la séptima. Realmente no se le conoce como la última, sino séptima trompeta. Y vamos a hacer las diferencias también con la presentación de Mateo capítulo 24, porque algunos también confunden ese momento de Mateo 24 con 1 de Tesalonicenses. Así que yo creo que va a ser un tema muy interesante. Vamos a prestarle oído y pues quiero invitarlos para que puedan sumarse a este tema tan interesante. Así que los voy a invitar para que participen. Y a mí me gusta mucho la participación de todos para ir escuchando qué tal van avanzando. Y también, una vez que veamos, que escuchemos que van haciendo preguntas, ir teniendo interrelación, interacción, verá que ese es el punto interesante, porque a través de la interacción se puede también, a través de la interacción, se puede ya, pues ahora sí que ver el nivel de conocimiento de los oyentes y también de aprendizaje. Así que bueno, pues me gustaría que de alguna forma pues todos vayan anotando sus preguntas con respecto al tema del arrebatamiento de la iglesia. Adelante, Gesser. Bueno, comenzamos este programa, pastor, siendo las 7 de la noche con 58 minutos. Vamos a iniciar ya, vamos a comenzar orando. Comparte este link, cuanto más personas compartan el día de hoy, se convierte usted un pescador de hombres, un ganador de almas, que a través de estos mensajes mucha gente puede venir a los pies de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por este programa. Usa tu siervo, Pastor Salomón, en esta hermosa noche, Señor Jesús. Te damos gracias ya de antemano y que se haga siempre su voluntad, Señor, y no nuestra voluntad. Úsalo como nunca tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estaremos hablando sobre el tema de cronología del Carpazo según el apóstol Pablo, basado en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 hacia adelante. Y el pastor va a ir explicando el día de hoy, Pastor Salomón. Creo yo que usted va a ir explicando poco a poco, creo, el día de hoy, mientras que mis hermanos van buscando el texto bíblico. Amén. Así es. Claro que sí, que es una porción que de antemano ya habíamos visto
detalladamente, pero que ahora vamos a verlo para ir ubicando los pasos que contiene esta lectura, este pasaje de la Escritura, y habla específicamente del arrebatamiento de la iglesia. Así que, bueno, pues vamos a todos a sumarnos a ver qué evento sucede antes, qué evento sucede después, de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, porque ya una vez que tengamos ese pasaje en mano, vamos a ir pues ubicando la cronología exacta del jarpazo, y lo vamos a estar hablando desde el versículo 14 en adelante. Gesser, si gustas puedes leer el pasaje y Amén, poder, pastor. poder Para poder iniciar. Ok, Amén. pastor, no se preocupe. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Amén. Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pastor Salomón, queda con usted en la ponencia el día de hoy, y desde ya, como decimos siempre, lapicero, un papel o cuaderno y tu Biblia a la mano. Pastor Salomón. Amén. Gracias, muchas gracias, Gesser. Bueno, pues vamos a poner en orden primeramente la ubicación de este pasaje, que de antemano hay un término que aparece precisamente en esta porción, que es el término venida, y está en el versículo 15. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahí la palabra es parusía. Ya hemos explicado en otros momentos lo que es la palabra parusía, que significa presencia con, y que es un poquito más amplio que el término venida, y que la traducción en 1 Tesalonicenses capítulo 4 debería de ser hasta su presencia con. Esa es la palabra que se traduce como parusía. Los que habremos quedado hasta la presencia con del Señor, o sea, presencia con la iglesia ya. Esto es interesante porque recuerden que la parusía tiene un inicio, un desarrollo y un final. Esa es la palabra parusía, y es un poquito más amplia que la palabra venida. Ya cuando hablamos de epifanía, que es una manifestación gloriosa, que es una aparición de por sí se usaba para los momentos de la aparición triunfante de un guerrero que había vencido, que había conquistado, ese es el término por allá, pero en este caso, lo que es parusía, no, parusía es la presencia con. Y la parusía incluye el jarpazo. O sea, cuando hablamos de la parusía, recuerden, la parusía tiene un jarpazo y tiene una epifanía. La epifanía de la parusía es al final. Todo lo que se llama el periodo de la gran tribulación es el desarrollo de su presencia, porque para que más o menos tengan una idea, cuando estudiamos Apocalipsis del capítulo 6 al 19, nos vamos a dar cuenta que la presencia o parusía del Cordero es la más importante en todo el desarrollo de la gran tribulación del capítulo 6 al 19, porque es la ira del Cordero. Es el Cordero el que desata los sellos, es el Cordero el que está mandando su ira. Todo eso es la ira del Cordero. Y esto es algo muy interesante, porque nos damos cuenta que la parusía tiene un desarrollo. Pero, ¿dónde inicia la parusía? La parusía tiene
un harpazo, es el harpazo de la parucía. Así que no es lo mismo epifanía que harpazo, porque epifanía es la manifestación, la aparición gloriosa, en tanto harpazo es el momento cuando toma su iglesia, y es ahí donde comienza la parucía. Así que cuando aparece el término, los que habremos quedado hasta la venida, es hasta la presencia de Cristo con su iglesia. Ahí es con, porque la parucía es, hay parucía para la iglesia, que es el harpazo, y hay parucía para Israel y para el mundo, que es prácticamente cuando viene la epifanía. Entonces, esto hay que diferenciarlo. Estamos hablando del harpazo de la parucía. Ya dicho esto, entendemos pues que el programa que se le conoce como la segunda venida, que es la epifanía, comienza con un harpazo. Y ese harpazo, ustedes se dan cuenta que el apóstol Pablo ha enseñado que sigue al tiempo de gracia. Ustedes se dan cuenta en este capítulo mismo, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, allá hablamos ayer de la resurrección de Cristo, un tema muy importante. Eso también, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando habla de que traerá Dios con Jesús, aquí hay dos interpretaciones posibles del pasaje. Quiero que lo entendamos bien. Algunos dicen que la interpretación de este pasaje es que traerá Dios con Jesús en la manifestación gloriosa. Es decir, que si los va a traer con Jesús en la manifestación gloriosa, tiene que suceder algo antes de que los traiga con Jesús. El versículo 14, es importante que noten bien, cualquiera de las dos interpretaciones que vamos a dar son posibles del texto, y cualquiera de las dos apoyan un rapto pretribulación, antes de la gran tribulación. ¿Por qué razón? Porque el versículo 14, cuando dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que durmieron en él? Los muertos. Pero ¿cómo los va a traer con Jesús? ¿Cómo los va a traer con Jesús? Algunos entienden que aquí los va a traer en la epifanía, es decir, cuando se manifieste gloriosamente, y que el apóstol está argumentando, bueno, si es que los va a traer en la manifestación gloriosa, pues primero tiene que venir a buscarlos. Porque ¿cómo los va a traer con Jesús a los que durmieron en él si primero no los viene a buscar? Así algunos lo reflexionan, y entonces dicen que ese versículo 14 se refiere a que los va a traer en la epifanía, y que Pablo va a argumentar cómo puede ser posible que vengan en la manifestación gloriosa solamente si antes viene a buscarlos en el harpazo. Eso es lo que algunos están argumentando, ¿no? Y es posible que sea. Si esa es la interpretación, entonces lo que Pablo está diciendo es, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que el Señor mismo, con voz de mando y arcángel, trompeta de Dios, etcétera, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así nunca nos vamos a separar del Señor. Y después que se desarrolle todo el periodo de tribulación, sucede esto, el 14, que dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa es una posibilidad del texto. La otra posible interpretación, que bueno, yo simpatizo más con la segunda interpretación, aunque déjeme decirle que la que he mencionado tiene mucho sentido, porque sería los versículos 15 al 17 serían epexegéticos. ¿Qué quiere decir? Serían explicativos de cómo es y por qué razón los va a traer, cómo va a suceder que los va a traer con Jesús en la epifanía, porque primeramente los va a venir a buscar. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en este sentido. Ahora, me gustaría que entendamos, sin embargo, la segunda propuesta. ¿Cuál es la segunda propuesta? Es que ahora los que están muriendo en el Señor se van directamente a la presencia de Dios. Entonces la cronología es, estamos en el tiempo de gracia cuando los cristianos padecemos persecución. Oiga bien esto,
padecemos tribulación, que no hay que confundir con gran tribulación. Padecemos tribulaciones y muchos cristianos incluso han perdido hasta la vida por el proceso de tribulaciones que pasamos. Pero esto no es la gran tribulación, porque la gran tribulación es la ira del Cordero. Por lo tanto, esta no es la ira del Cordero, solo es una leve tribulación momentánea. Así le llama el apóstol Pablo, pero no es la gran tribulación cual nunca ha habido desde el principio del siglo. Entonces, en este periodo de tiempo, muchos cristianos por tribulaciones y enfermedades, y aún si quieres decir por pandemias, han muerto. Y estos, ¿qué es lo que está pasando con los que mueren en el Señor? Bueno, pues ellos duermen en el Señor, se van a la presencia de Dios, su cuerpo queda sepultado. Escuchen esto bien, este proceso que estamos hablando. Su cuerpo queda sepultado el día de hoy en la tierra, pero la parte espiritual del ser humano, que es la muerte, es la separación entre lo material y lo espiritual. Al separarse lo espiritual, que es el alma y el espíritu, se van a la presencia del Señor. Se cumple lo que el apóstol Pablo dice: estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Entonces, al irse en la presencia del Señor y al estar en la presencia del Señor ahora, pero sin cuerpo, espera el momento de que venga la resurrección, cuando venga lo que se le conoce como la redención del cuerpo, que es algo tan importante, que es la resurrección. ¿Y en qué momento va a pasar? Bueno, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús en el momento del arrebatamiento, que es la segunda interpretación, la que estoy dando. En el momento del arrebatamiento, entonces va a venir los que durmieron, pero aquí sería la parte espiritual de los que durmieron. Viene el alma y el espíritu, viene del tercer cielo, que están en la presencia de Dios, y bajan al segundo cielo hasta las nubes. Los trae Dios con Jesús a los que durmieron en él. Note bien la cronología. Entonces termina el tiempo de gracia y la iglesia triunfante en el Señor baja en sus espíritus, baja hasta el segundo cielo. El Señor Jesucristo entonces hace esto: los manda a buscar su cuerpo aquí sobre la tierra, y lo va a hacer escuchen esto, mis hermanos, algo maravilloso que el día de ayer no explicamos del todo porque no dio tiempo, pero algo maravilloso, que cuando vienen a buscar y toman su cuerpo, de una partícula de ese cuerpo donde está toda la información del ADN, de qué es todo lo que pertenece a la persona, de una partícula que le perteneció a esa persona, porque la materia no se destruye, solo se transforma, de esa partícula que le perteneció a ese ser humano cristiano. De allí va a formar de una manera que va a avanzar el tiempo y se va a desarrollar un cuerpo poderoso espiritual que había sido sembrado en debilidad, que se cansaba, que se agitaba, que se enfermaba. Porque quiero decirte, Géser, que algunas personas dicen: si tú eres cristiano, ¿por qué te mueres? ¿Por qué te enfermas? Porque es este cuerpo, pero tu alma, tu espíritu no lo puede tocar. Fíjate, es importante, se siembra en debilidad, pero cuando venga la resurrección, ese cuerpo espiritual va a ser en poder, va a ser en potencia, de tal manera que va a ser semejante al cuerpo de resurrección del Señor Jesucristo, un cuerpo que traspasaba las paredes. Por eso decía: y estando cerradas las puertas, entró y les dijo: paz a vosotros. Un cuerpo que de alguna manera podía trasladarse de un lugar a otro en un saltiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Tú puedes abrir y cerrar y estar en las nubes. Mira, viajando. Algunos piensan: no hay nada que pueda viajar más allá de la velocidad de la luz. Claro que sí. Aún la mente puede viajar más veloz que la luz. Así que la comunicación que vamos a tener en ese cuerpo va a ser tan poderosa que vamos a trasladarlo a un viaje más allá de la velocidad de la luz. Para poder regresar al tercer cielo, tendremos que viajar a la velocidad de la luz, en un saltiamén estar en las nubes y en un saltiamén estar en el tercer cielo. Imagínate nada más de esto, que es en lo poderoso que va a ser este cuerpo de resurrección. Por eso estamos en el segundo cielo, los muertos bajan a tomar sus cuerpos, son transformados, será un cuerpo de perfección, porque dice: se siembra en debilidad y se levanta en poder. Un poder tan tremendo que imagínate que vamos a conocer los idiomas completamente,
todos los idiomas, hasta los idiomas angelicales vamos a conocer, porque nuestro cuerpo va a tener un potencial. Más, ¿por qué se le conoce como la redención del cuerpo? Te voy a decir por qué. Porque ese es el momento cuando ya no habrá lugar para el pecado, porque tendrás un poder sobre ese dominio que ya no te va a tocar. Es un cuerpo de santidad, es un cuerpo poderoso. Sí, cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. Es algo maravilloso, y por esa razón que vamos a tener trasladándonos a una velocidad fuerte, es que vamos a tener la necesidad de este cuerpo transformado, porque vamos a hacer un viaje a las estrellas y más allá de las estrellas. Entonces, fíjate, interesante que entonces, ¿cuál es el proceso? Bajan los muertos en Cristo, se quedan en el aire, luego el Señor Jesucristo se queda en las nubes, envía a los santos que murieron, los envía a buscar su cuerpo, que de una partícula se revoluciona a velocidad, se transforma de debilidad, y fíjate, ya no habrá enfermedad. Ya no habrá más muerte para estos que resuciten así. Ya no van a tener problema de preocupaciones. Mira, es más, ni siquiera dolor. No vas a experimentar la tristeza en ese nuevo cuerpo. No encaja en ese cuerpo, porque ese tipo de emociones ya quedarán fuera completamente. Es más, para aquellos que no tenemos la dicha de ser guapos, adiós a la fealdad. ¿No les parece algo maravilloso? ¿Verdad? Sobre todo es un mensaje para todos los feos, ¿verdad? Para todos los feos, que los que somos feos, mira la esperanza. Los que ya rebasamos una edad de más allá de los 40 y vamos en declive físicamente hablando, bueno, pues allí va la eterna juventud. Ese es el momento, la transformación. Aquellos que siempre continuamente padecen de cualquier tipo de enfermedad, la artritis, aquellas hermanas que constantemente con la migraña, el estrés, en ese cuerpo no cabe nada de eso. No habrá quien ande en silla de ruedas más. Es una cosa maravillosa. Incluso nosotros que tenemos ahora dentadura postiza, adiós a la dentadura postiza. Mira, vamos a tener ya completito nuestros dientes, ya no chimuelos, ¿verdad? Fíjate, aquellos que ya la calvicie, están pelones, mira, ese cuerpo va a ser perfecto, maravilloso. Mis amigos, lo que viene, no te puedes perder eso. ¿Sabes cuántos millones gasta la gente buscando la eterna juventud? Aquí está, es solo por fe. Solo por fe, que es lo que necesitas, nacer de nuevo para que puedas ser transformado por completo en ese momento de la resurrección. Y además, aún para aquellos que tienen la lengua larga, ahí se les va a poner a la medida, ¿verdad? Se les va a poner normal. Ya no va a haber nadie que tenga algún defecto. ¿Qué más va a pasar, mis hermanos? ¿Saben qué va a pasar al momento de resucitar? Entonces, en ese mismo momento que resucitan los muertos, que resucitan primero, después, eso es en un salteamín, en lo que usted abre y cierra los ojos, un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, 8 milésimas de segundo van a ser mucho para lo que va a suceder así que no te va a dar tiempo. Algunos dicen, yo cuando venga el rapto me cuelgo de sus pies y ni tiempo te va a dar. Además, en esa dimensión no podrás agarrar ese cuerpo de esa forma, aunque será un cuerpo, pero ni la vas a ver pasar. Ahora, eso es interesante lo que les voy a decir, porque cuando sean transformados, todos son transformados, todos completamente, los salvos, los que estén vivos. Cuando eso suceda, en ese momento, después de ser transformados, seremos arrebatados juntamente con los muertos que resucitaron en Cristo, y seremos llevados a las nubes para recibir al Señor. Ese encuentro, ese recibimiento se le conoce como la unión entre Cristo y su iglesia, se le conoce como la unión mística, las bodas del Cordero, y ese es un momento muy interesante. Así que, ¿qué hay? La cronología es un regreso de los muertos en Cristo, una resurrección de los muertos en Cristo, un rapto
rapto de muertos y transformados, que son llevados hasta las nubes, recibimos al Señor, ahí recibimos al Señor. Y una vez que recibamos al Señor, dice el pasaje, y así estaremos siempre con el Señor. No dice que siempre en la nube, porque algunos se confunden y dicen, mira, aquí no dice que vienen a la tierra, sino que dice, sí, no dice que vienen a la tierra, tampoco dicen que van al tercer cielo, pero lo que sí dice es que siempre vamos a estar con el Señor, porque sabemos que nos vamos después al tercer cielo, porque como vamos a estar siempre con el Señor, cuando Él nos lleva a la casa del Padre, porque a eso viene a buscarnos, nos viene a buscar para llevarnos a la casa del Padre, a presentarnos en la casa del Padre, y en ese tramo hay recompensas. Antes de llegar al cielo de Dios están las recompensas o las coronas que vamos a recibir. Allá son interesantes este tema, porque el tema de las coronas es que cuando lleguemos a la presencia de Dios, que son las recompensas por nuestra obra, nuestro trabajo, todo lo que hayamos hecho por el Señor, ahí vamos a llegar coronados a la presencia del Padre, y esos son la representación de los 24 ancianos que aparecen con sus estéfanos. Estéfanos es corona de recompensa que esos ancianos han tenido, y que quitan sus coronas y lo echan a los pies del que está sentado en el trono, porque mientras más coronas tengamos, más vamos a darle gloria al Señor. Así que este es el momento de trabajar para recibir nuestras coronas allá en la presencia del Señor, hermanos. Y eso es lo que se refiere Pablo cuando algunos dicen que van a recibir recompensa y otros su obra va a perecer, aunque ellos mismos se van a salvar como por fuego, porque se va a ser probada tus obras si realmente merece recompensa o no merece recompensa. No es la recompensa de la salvación, porque la salvación es por fe, no por obras, sino es las obras que hayas hecho para el Señor la que va a ser recompensado, Jesús. Y esta es la cronología del jarpazo. Este es el día de Cristo, no es el día de Jehová o el día del Señor, es el día de Cristo, cuando Cristo se encuentre con su iglesia y cuando nosotros nos encontremos con Cristo. Este es el jarpazo de la parusía. Así que, dicho esto, yo quiero no extenderme, porque igual ya casi no tengo pila en mi teléfono, pero abrir espacio para preguntas, Jesús. Yo creo que con esta cronología hemos visto claramente qué es lo que el Señor viene a hacer. ¿Por qué viene el Señor? Porque Él viene a sacarnos del contexto de tribulación que viene, porque va a derramar su ira, y no va a derramar su ira sobre su novia. Él no va a agarrar a trancazos a su novia, porque su novia ha sido perfeccionada por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y la razón por la que somos llevados es precisamente porque hemos confiado nuestra vida y nuestra justicia en la justicia de Cristo y no en la nuestra. Y esto es algo muy interesante. Así que abrimos espacio para las preguntas, y creo que con eso es algo muy, muy claro y muy resumido lo que estamos presentando. Adelante, Kessel. Bueno, los que nos están viendo, usted puede hacer las preguntas al pastor Salomón. Y vamos, les animamos a cada uno de ustedes a que pueda participar el día de hoy. Comparte este link, coméntenos las preguntas que usted tiene, alguna duda, alguna inquietud. No se vaya sin preguntarle al pastor Salomón, y para poder proseguir con esta enseñanza, así es, animamos a nuestros hermanos y hermanas que puedan comentarnos sus preguntas para poder realizarle las preguntas al pastor Salomón. Vamos a dar unos minutos, pastor, mientras que los hermanos van poniendo sus comentarios, sus preguntas. Amén. Así es. Muy bien. Lo que van poniendo sus preguntas, solamente quiero dejar muy claro que los contextos de Mateo 24 y 1 Tesalonicenses 4 son completamente diferentes. Y lo primero que tenemos que ver es la naturaleza de la venida o de la aparición o la parusía de 1 Tesalonicenses y la naturaleza de la epifanía que está precisamente en Mateo 24. ¿Cuál es esa naturaleza? Porque aquí no viene en 1 Tesalonicenses 4, Él no viene como rey, Él no viene como ladrón, Él no viene tampoco aquí como juez. En este pasaje,
él se muestra en 1 Tesalonicenses que está viniendo a buscar a su pueblo, a los suyos. Él viene como el novio a buscar a la novia, o en realidad en la cultura judía podríamos decir el esposo que viene a buscar a la esposa para llevársela a la casa del padre, para presentarla a la casa del padre. Es aquí la unión entre el esposo y la esposa que se da en los aires. Esa es la unión. Aquí hay una unión, un casamiento que se da, un encuentro entre la novia y el novio. Eso es lo que sucede y está en el aire. En tanto, en Mateo 24, él aparece como juez. Él aparece como rey de reyes, señores. Incluso aparece como esposo con su esposa. No aparece solo. Si te das cuenta en 1 Tesalonicenses 4, él viene solo y ahí se encuentra con su pueblo. No te viene eso. Sin embargo, en la Epifanía, él no viene solo, él viene ya con su pueblo. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Y podemos hacer una lista de diferencias grandes entre 1 Tesalonicenses 4 y Mateo 24, porque en 1 Tesalonicenses 4 se trata del jarpazo, pero en Mateo 24 se habla del faino, que es la aparición visible en el versículo 30. En 1 Tesalonicenses 4 prácticamente no se habla de una gran tribulación antes del arrebatamiento, aunque estaban muriendo por tribulaciones, pero eso no es gran tribulación. Pero en Mateo 24 sí se alude a que esa epifanía que sucede es después de la tribulación, la grande. Así que nos damos cuenta de estas diferencias. Aquí en 1 Tesalonicenses es la novia, la iglesia, que es arrebatada para ser presentada al Padre. Pero aquí en Mateo 24 se juntan a los escogidos, al pueblo de Israel, en un segundo éxodo. Ahora, en 1 Tesalonicenses es el Señor mismo quien preside esta reunión, pero en Mateo 24 son los ángeles que son mandados a juntar a sus escogidos. Vean la diferencia grande. Y en uno, los escogidos son juntados sobre la tierra, pero aquí no, aquí son arrebatados hasta el cielo. Vean la diferencia. Tenemos que entender, aquí se habla de trompeta de Dios, cuando en Mateo 24 se habla de trompetas de ángeles. Aquí podemos encontrar que hay un encuentro en las nubes, cuando aquí en Mateo 24 hay un encuentro en la tierra. También viene solo. Recuerden esto, viene solo para recibir a su iglesia en 1 Tesalonicenses, pero aquí en Mateo 24 viene acompañado y con poder y gran gloria. En 1 Tesalonicenses 4 viene para los muertos y vivos en Cristo, en tanto en Mateo 24 viene para toda la humanidad, en especial para Israel y para juzgar a los impíos. Así que esto es algo muy importante, entre otras cosas que debemos de tomar en cuenta las diferencias que ser. Adelante. Acá hay una pregunta, Pastor Salomón, y hermano Jerónimo II dice: es cierto de que, por decir un ejemplo, ¿no? Es cierto de que, un ejemplo, si te pierdes en el mar, ¿no? O mueres quemado, lo que a él le sorprendió es el argumento que usted dio sobre el tema de que el cuerpo en aquel momento, cuando suene la trompeta y si esa persona recibió a Cristo, ¿no? Lo va el Señor a regenerar todo eso, ¿no? Y volará con todo, con un cuerpo nuevo para la patria celestial. Sí, esto es algo muy importante. De una partícula del cuerpo, es una pregunta, hermano Jerónimo, vital, muy importante para entender el tema de la resurrección. Y el tema de la resurrección se entiende desde la perspectiva de que es tomado la identidad de ese cuerpo. Eso es importante. No estamos hablando, incluso te voy a decir algo, mi hermano, cuando uno está sobre este cuerpo, en este cuerpo todavía, realmente continuamente tus células se van mudando de tal manera que en toda tu vida este no es el cuerpo con el que naciste. Es sorprendente esto. ¿Por qué? Porque tus células fueron muriendo y renovándose, sí, multiplicándose de tal manera
que ya no es el mismo exactamente el cuerpo, porque han sido muertas tus células. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, sin embargo, tiene la información de tu ADN, tu genética, la información tuya, mantiene la identidad de tu persona. Así que con una partícula, no, escuche, no estoy diciendo un átomo, porque el átomo es demasiado grande. De hecho, en Primera de Corintios, capítulo 15, 51, cuando dice, en un momento, la palabra es atomé, lo dije ayer, es de la palabra átomo, de ahí viene la palabra átomo, que en ese tiempo era conocida como la parte más pequeña, pero ahora ya se entiende que los átomos tienen también su propia división, o sea, no es la parte más pequeña el átomo, están prácticamente las partículas, y en una partícula se viene la información de tu ADN, y que ahí está la información de lo que es todo tu cuerpo, Cuando digo la información es que de una partícula, cuando viene el ADN, puede desarrollarse. Por eso en una partícula que mantiene la identidad de tu persona, de tu cuerpo, de allí, de esa, tomará Dios la información. No necesita el cuerpo completo o tus 20 gramos de ceniza, no lo necesita, solo con una partícula que mantenga tu identidad, la información de tu identidad, se va a hacer el milagro del nacimiento de ese nuevo cuerpo que se siembra en lo terrenal, pero nace en lo espiritual. Y esto es algo maravilloso, Géser. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita morir, así como la semilla cuando tú la siembras necesita morir. Note bien, y cuando nace de una semilla, nace un árbol enorme, nada más que se lleva días, y aquí se va a llevar en un saltiamén, en un abrir y cerrar de ojos, se va a desarrollar toda esa información en un cuerpo nuevo y poderoso. Esto es algo que me emociona, mi hermano, y le mando un saludo a mi hermano que hizo esa pregunta. Hay una pregunta, bueno, que tengo yo, es la siguiente. ¿Por qué siempre hay una confusión cuando se habla de la final trompeta, ¿no? Cuando el apóstol Pablo habla en ambos pasajes bíblicos que se entrelazan siempre, y él dice ya la final trompeta, pastor. ¿Por qué siempre Pablo va a enfatizar eso, a la final trompeta? Muy bien, aquí hay algo importante, está en Números capítulo 11, número 10 y capítulo 11, número 10 se habla de las trompetas. Cada trompeta y cada sonido de trompeta, porque no solamente había sofares, pero en Números 10 lo que se habla es las trompetas de plata. Y esto es algo muy interesante porque cuando tú vas a Números, vamos a buscarlo, Números capítulo 10, te das cuenta que las trompetas tenía, vamos a buscarlo, 10, lo voy a leer, número 10, algunos lo relacionan, por ejemplo, dicen, mira, aquí dice la final trompeta, así que esa es la séptima trompeta de Apocalipsis. No, eso nada que ver. Te voy a decir por qué nada que ver. En primer lugar, porque Apocalipsis todavía no había sido escrito cuando se escribe Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4, que es en el año 53. Más tardar, Primera de Corintios 15 podría haberse escrito hasta el 54, 55, pero Apocalipsis se escribe hasta el 96, así que no puede estar haciendo referencia a una séptima trompeta que no se había escrito. Además, esta no se llama séptima trompeta, y la séptima trompeta jamás se le dice que es la última trompeta. Se dice séptima trompeta porque es de una serie, no se dice última trompeta. No, hay que hacer esa diferencia, pero entre otras cosas, esta no es trompeta de juicio, sino que es trompeta de marcha. Hay que hacer la diferencia. De hecho, note bien Números 10, lo voy a leer para que se den cuenta en dónde lo está referenciando el apóstol Pablo, y esto te va a dar mucha luz. Números 10, 1 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo lo harás, las cuales te servirán para convocar la congregación en primer lugar, y 2, y para hacer mover los campamentos, es decir, para marchar.
Note bien esto, aquí hay una diferencia, estas no son sofares, sino que son trompetas de plata y eran dos. Esto me llama mucho la atención que eran dos, porque uno era para convocar la congregación y otro era para mover. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hay un programa se apertura con trompeta y cuando se termina el programa se cierra con trompeta. ¿Por qué es la final trompeta? Porque en la primera ya se está congregando, cuando se da la primera trompeta, comienza el periodo de la gracia, la iglesia se ha reunido, pero la final, cuando termina, se acabó tu periodo sobre la tierra, el campamento se levanta y estamos en marcha. Esta es trompeta de marcha, pero además es final trompeta, porque se termina el programa para la iglesia sobre la tierra. Se terminó ese programa de gracia para la iglesia, se terminó el programa que se le conoce como la plenitud de los gentiles vino, se acabó, llegó al pleno, al punto pleno, al máximo punto llegó, se acabó el tiempo de los gentiles, vino la plenitud de los gentiles y entonces marchó. Con se culmina este programa con la final trompeta para la iglesia. Esto es importante. Dice versículo 3, cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando toquen una sola, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Para sus partidas. Esa es la segunda trompeta, es decir, la final trompeta es la segunda trompeta. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo de partida. Esto es algo muy importante, dice, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Esto es algo muy interesante de lo que se nos está diciendo. Y esto es el mismo ejemplo, el mismo patrón que está siguiendo el Señor. Adelante, Géser. Espero que haya quedado claro.